Muy buenas, en este vídeo vamos a comentar la osteología de la cintura escapular y para ello hablaremos sobre las particularidades óseas que tienen la clavícula, la escápula y el húmero. La cintura escapular es la región más superior de la extremidad superior y está formada por huesos como la clavícula, la escápula y el húmero. La clavícula es un hueso alargado y simétrico, colocado transversalmente entre el manubrio esternal y el acromion escapular. No tiene ni diáfisis ni epífisis y se crea por osificación membranosa. Su forma es de una especie de S. Anatómicamente podemos decir que tiene dos curvaturas, una más proximal que si la miramos desde delante es convexa y una más distal que es cóncava. También podemos distinguir una cara superior y una inferior, un extremo esternal y otro acromial, y una cara anterior y otra posterior. Sirve para unir el tronco con la escápula y es aplanada ligeramente en el sentido del cráneo. Entre las características de la clavícula podemos decir que su cara superior es lisa al estar en contacto con el tejido subcutáneo y con los nervios sensitivos supraclaviculares. Su cara inferior tiene más rugosidades destacables, aunque también es bastante plana. También vemos que tiene dos extremos, uno más grueso que es esternal y otro más fino, que es el acromial, y en el extremo esternal, que tiene una forma redondeada o triangular, se encuentra la carilla articular esternal, que se articula con el manubrio mediante fibrocartílago. En la cara inferior, cerca de la carilla articular, vemos donde se inserta el ligamento costoclavicular. También por esa zona se originan los músculos esternocleidomastoideo en la parte posterior-superior y el esternoioideo en la parte posterior-inferior del extremo esternal. Y en el extremo acromial, que es más plano, está la carilla articular acromial y cerca de ella, en la cara inferior, se encuentran las inserciones de los ligamentos coracoclaviculares. El ligamento conoide insertado en el tubérculo conoide y el ligamento trapezoide insertado en la línea trapezoide, situada más lateralmente. La zona entre los dos extremos se llama cuerpo de la clavícula, y en su cara anterior se originan los músculos pectoral mayor y deltoides, mientras que en la cara inferior se inserta el trapecio. También en la parte central de la cara inferior está el surco para la inserción del músculo subclavio. La escápula es un hueso plano, simétrico y con una forma triangular, con la base en la parte superior y el vértice en la inferior. Está situada en la parte posterior del tórax, entre la segunda costilla y la séptima u octava costilla. La escápula se sujeta por los diferentes músculos que se insertan en ella. La escápula tiene 3 bordes, 3 ángulos y 2 caras. Los bordes son el medial, el lateral y el superior. Estos lados se unen y forman los 3 ángulos, el inferior, superior y lateral, y las caras son una anterior y otra posterior. El borde superior de la escápula presenta una apófisis que se llama apófisis coracoides, que es donde se inserta la cabeza corta del bíceps, el coracobraquial y el pectoral menor. En la parte medial de la apófisis coracoides se encuentra la escotadura de la escápula, que es el lugar por donde pasa el nervio supraescapular, cubierto por el ligamento transverso superior de la escápula. En el borde medial se inserta el músculo romboides mayor y menor, y anteriormente se inserta el serrato anterior. Y en el borde lateral se insertan el redondo mayor y menor. Los ángulos superior e inferior son puntos de inserción de musculatura. El ángulo lateral tiene estructuras más relevantes ya que coincide con el punto de articulación con el húmero, la cavidad glenoidea, la cual es una cavidad semiesférica con 2 tubérculos, el tubérculo supraglenoideo, que es el origen de la porción larga del bíceps braquial, y el tubérculo infraglenoideo, que es el origen de la porción larga del tríceps braquial. La cavidad glenoidea o glenoides se estrecha y da lugar al cuello de la escápula. El resto de escápula se llama cuerpo de la escápula.
La cara anterior es la que mira hacia las costillas y tiene una cavidad llamada fosa subescapular, que es donde se origina el músculo subescapular y el serrato anterior. La cara posterior es convexa y tiene una prominencia ósea que se llama espina de la escápula, que divide esta cara en dos partes. En la parte superior de la espina está la fosa supraespinosa, que es donde se origina el músculo supraespinoso, y por debajo de la espina la fosa infraespinosa, donde se origina el infraespinoso. La espina tiene un borde superior y otro inferior. También en dirección lateral se ensancha y es lo que llamamos acromion. Allí se va a insertar el trapecio y se origina la porción acromial del deltoides. Y en su zona anterior se encuentra la carilla articular clavicular, que junto a la clavícula forma la articulación acromioclavicular. El húmero es un hueso largo que se articula con la escápula mediante la glenoides y está compuesto por dos epífisis y una diáfisis. La epífisis proximal tiene una esfera lisa que ocupa 1/3 de circunferencia para articularse con la cavidad glenoidea, la cual es más pequeña que esta esfera que se llama cabeza del húmero y que está recubierta por cartílago hialino por su zona medial. Esta zona cartilaginosa se delimita por un surco llamado cuello anatómico del húmero. Cerca de la metáfisis se encuentra el cuello quirúrgico, que es por donde se suele fracturar el húmero. La cabeza humeral, al ser más grande que la glenoides, permitirá a la articulación tener más movilidad a costa de estabilidad, que se conseguirá con ligamentos y musculatura. Todo lo contrario a lo que vimos con la articulación coxofemoral, donde el acetábulo recubría aproximadamente 2/3 de la cabeza femoral, lo que le proporciona más estabilidad pero menos movimiento a la articulación. La cara anterior del húmero tiene dos protuberancias, el tubérculo menor, o troquín, que es más medial y anterior, y el tubérculo mayor, o troquíter, en la cara lateral. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. Por debajo de este tubérculo se encuentra la cresta del tubérculo menor, donde se inserta el dorsal ancho y el redondo mayor. El tubérculo mayor del húmero tiene tres caras de inserción, la del músculo supraespinoso, la del infraespinoso y la del redondo menor. Debajo del tubérculo se encuentra la cresta del tubérculo mayor, que es donde se inserta el pectoral mayor. Entre las tuberosidades está la corredera bicipital o surco intertubercular, que es por donde pasa el tendón de la porción larga del bíceps. La diáfisis tiene forma triangular en un corte axial, por lo que se pueden diferenciar tres caras: una cara anteromedial, una cara anterolateral y otra posterior. Y también diferenciamos tres bordes, uno medial, uno lateral y otro anterior. En la mitad de la diáfisis, el húmero rota hacia el interior, y es a causa de la rotación durante el desarrollo embrionario. Por esta rotación se forma el canal de torsión o surco del nervio radial, que es por donde pasa el nervio radial. En la cara anterolateral de la diáfisis, por encima del surco, encontramos la tuberosidad deltoidea, con forma de V, y es el lugar donde se inserta el deltoides. También se le puede llamar V deltoidea. La diáfisis se va aplanando anteroposteriormente y se va ensanchando lateromedialmente, hacia el extremo distal. La epífisis distal forma una rotación interna de unos 45 grados respecto a la epífisis proximal y presenta dos eminencias óseas subcutáneas, un epicóndilo medial o epitróclea en la parte medial y un epicóndilo lateral o epicóndilo en la parte lateral. Por encima de los epicóndilos se encuentran las crestas supracondilias lateral y medial. En la parte medial de la epífisis, con forma de diábolo, encontramos la tróclea humeral que se articula con el cúbito. En la parte central de la epífisis hay un surco que separa la tróclea del cóndilo humeral, que se encuentra en la parte lateral del surco.
Este cóndilo humeral es semiesférico y recibe la cabeza del radio para formar la articulación húmero-radial. La tróclea tiene una fosa coronoide donde se aloja la apófisis coronoide del cúbito durante la flexión de codo. El cóndilo tiene una fosa radial para que se aloje la cabeza del radio. De esta manera se puede flexionar el brazo al máximo sin que se choquen los huesos. En la parte posterior está la fosa olecraniana, que es donde se aloja el olecranon durante la extensión de codo. En el epicóndilo medial se crea el surco del nervio cubital, que es por donde va a pasar el nervio cubital. Y esto es todo, pongan pulgar arriba, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.